Tumbes nos contesta el señor Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, a quien le damos la bienvenida aquí a Tiempo Real. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, justamente para abordar esta problemática, crisis humanitaria de migración que no solamente se está dando en la frontera con Chile, sino que también estamos viendo a través de las imágenes de RPP Noticias que también se replica en varias zonas fronterizas, entre ellas también en Ecuador. Usted que está en Tumbes, señor Valdés, ¿cómo ha visto justamente la zona ahora tras los anuncios de reforzar estas medidas de migraciones en nuestro país? Mire, justamente la Cancillería ecuatoriana ha manifestado un poco su sorpresa por la decisión de la presidenta Boluarte. Reconocen que es derecho del Estado peruano poner los controles que sean necesarios, pero obviamente hubiese sido para ellos mejor si se hubiesen coordinado con los países vecinos en la decisión del gobierno, ¿no? Sí, definitivamente. Además que implica este flujo migracional a varios países, porque el destino, según lo que indican, es pues llegar a sus países de origen. Correcto, sí, justamente hubiese sido deseable que se hubiese coordinado con todos los países para permitir este corredor humanitario. Por ejemplo, en Tacna sabemos que hay muchos extranjeros, no solamente venezolanos, colombianos y haitianos también, que se encuentran acampando en la ciudad de Tacna. Ahí lo razonable sería que desde el gobierno regional, con la Policía de Extranjería y con Migraciones, pueda censarse realmente a las familias, adultos que se encuentran ahí, para saber exactamente cuál es su situación migratoria, cómo anda la documentación y ayudarlos en este proceso de retornar a Venezuela. Obviamente, si hay gente que ha cometido un acto ilícito, pues tendrá que dar cuenta a la justicia. Pero si no ese es el caso, creo que lo más sensato es ayudarlos a retornar a su país. Ahora, el anuncio que ha dado hace algunos minutos a través de RPP el presidente del Consejo de Ministros es que se va a prestar ayuda humanitaria, pero sin embargo ha reiterado que no se va a permitir el ingreso de personas indocumentadas. Entonces, ¿qué solución se puede dar a estas personas que prácticamente ya están desesperadas? Se los ha visto en varios reportes que hemos tenido, incluso hasta corriendo, tratando de romper el cordón policial que se ha puesto en estos lugares. ¿Qué solución se puede dar para estas familias? Creo que debe coordinarse con los organismos internacionales como la OIM, como ACNUR. Justamente han estado ellos también reunidos, hemos estado reunidos desde la mañana hasta estas horas de la tarde, hasta hace escasamente una hora, justamente conversando sobre los temas de la situación de aquellos extranjeros que no tienen sus papeles en regla, que entraron además al Perú de manera irregular y que han continuado su camino de manera irregular porque no tenían cómo regularizarlo, puesto que el inicio ya estaba viciado el documento que tenían, es decir, no tenían el sello de migraciones que los habilitaba con algún tipo de documentación migratoria, es decir, entrada como turista o lo que fuera. Muchos de estos venezolanos que están queriendo retornar, así como colombianos y haitianos, se encuentran en esa situación. Lo que se tiene que hacer es reconocer que existe ese problema y es por eso es que se debe establecer en alguna parte algún nivel de coordinación a través de los organismos internacionales para indagar con respecto a estas personas. Si no han cometido ningún acto ilegal en su estadía en alguno de los países, lo sensato es, independientemente de sus documentos, si están en regla o no, o si simplemente ya están vencidos, pasaportes que ya están vencidos, en fin, independientemente de ello, debe facilitárseles el retorno a Venezuela a través de algún mecanismo que pueda ser financiado por la ACNUR o por la OIM. Tomando en cuenta, además, que poder tramitar un pasaporte venezolano desde otro país en realidad puede demorar meses, porque puede ser rápido en su país, ¿no? En Venezuela. Sin embargo, desde Perú, por ejemplo, pues puede durar meses solamente al solicitarlo y también para que pueda llegar hasta el consulado, pues
puede demorar muchísimo más. Entonces, Yeah. ¿hay realmente o se puede dar una comunicación con el Estado venezolano? Mire, eso es algo que tiene que ser evaluado por la Cancillería. Tengo entendido que Ujú. siempre hay canales de comunicación, pero que tienen que ser implementados, yo creo que desde un frente común con los otros países que estamos en el mismo problema. Esta situación la hemos estado conversando esta mañana, no solamente la tenemos nosotros en la frontera sur, también la tiene Ecuador en la frontera con Colombia, y Colombia a su vez también tiene el problema en la frontera con Venezuela. Sea como fuere, si es que los ciudadanos venezolanos son acercados a la frontera venezolana, ellos tienen todo el derecho a ingresar a su país y no pueden ser detenidos en ese. Entonces, por lo tanto, creo que lo razonable es encontrar la fórmula para llevarlos directamente hasta la frontera venezolana, coordinando con Colombia y coordinando con Ecuador. Ahora, lo que han anunciado, bueno, para poder incrementar justamente estas restricciones migratorias, también se ha argumentado este crecimiento de la inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Hay algo o algunos datos o cifras que realmente corroboren alguna, por decirlo así, que la inseguridad haya aumentado básicamente por la entrada de ciudadanos extranjeros? Mire, depende de cómo quiera interpretarse el tema de la inseguridad. Si la queremos ver por el lado de la victimización, es decir, de la cantidad de veces que un ciudadano peruano ha sido víctima de un delito, las regiones de Tumbes y Cajamarca, que están en estos momentos declaradas en emergencia, tienen niveles de victimización muy, pero muy por debajo del promedio nacional. En el Perú tenemos una victimización de 22.4, es decir, una de cada 4 personas ha sido víctima. En cambio, en Cajamarca, por ejemplo, es 11.4, una de cada 10 ha sido víctima. Y en el caso de Tumbes es 14. Es también muy por debajo del promedio nacional. Y si hablamos de Tumbes, que ha recibido la mayor cantidad de migración, y que además aquí en estos momentos hay muchos migrantes venezolanos también trabajando, muchos de ellos, vemos que ese no es el problema, es decir, no hay información con respecto a las encuestas de victimización que hace el propio gobierno peruano a través del INEI que justifiquen esta situación, por lo menos en la frontera norte. Ni Amazonas, ni Loreto, ni Cajamarca, ni Piura, ni Tumbes alcanzan los niveles promedio de victimización del resto del país. A diferencia del sur, que sí concentra altos niveles de victimización, en Tacna, en Puno, en Cusco, en Madre de Dios. Pero este número de victimización es alta antes de la migración venezolana. Está asociada más bien a estructuras de economías criminales que no hacen con la inseguridad ciudadana, sino hacen con el crimen organizado. Ahora, es distinto. Ahora usted tiene información acerca de cuáles son los sitios fronterizos de nuestro país por los cuales ha tenido el mayor ingreso irregular hasta el momento. Mire, justamente lo hemos discutido hoy día hace un rato, y desde la Cancillería ecuatoriana nos han informado que hay entre 20 a 70 trochas. Sí, hemos estado escuchando al coronel jefe de la región policial de Tumbes, que tiene 4 puestos. Sin embargo, desde la Cancillería ya están identificados entre 20 y 70 trochas por donde ingresa la migración de manera irregular. Y mientras se van cerrando las oportunidades de conversación y de diálogo de gobierno a gobierno, las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes hacen su agosto. $5.000 es la rentabilidad de un paso, de una trocha. En la estructura mínima de 20 trochas al mes, estamos hablando de $3 millones de utilidad para estas organizaciones como los que están dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, con toda la vulnerabilidad que eso supone para quien atraviesa desesperado por una trocha. Por supuesto. Bien, muchas gracias. Le agradecemos a Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, por estar aquí en tiempo real. Increíble los datos que nos da. Incluso se ha detectado solamente en nuestra frontera con Ecuador más de
20 a 70 trochas ilegales, ¿no? Que permiten el paso irregular de ciudadanos extranjeros que incluso llegan a pagar cada uno de ellos $5.000. Bien, y continuando con información.